Gracias, señor presidente. Sé que no contaré con gran fortuna en esta iniciativa parlamentaria, pero sé que volveremos a esta comisión, tal y como están transcurriendo los acontecimientos, para tratar un tema de estas características. Señorías, yo creo que estamos asistiendo a una escalada que va de la derecha extrema a la extrema derecha y de la extrema derecha a la ultraderecha. No son ni siquiera similares, son bien distintas estas distintas organizaciones o clasificaciones o taxonomía de la ultraderecha en nuestro país. Y alerto sobre la escalada porque cuando nosotros presentamos esta iniciativa, nuestra preocupación fundamental ha sido un verano agitado, no solamente un verano agitado de banderas gibraltareñas, sino que ha sido un verano agitado en las sedes de las juventudes del Partido Popular, un verano agitado que, en nuestra opinión, no ha recibido la sanción necesaria por parte de un partido que, en nuestra opinión, es un partido democrático. Pero no solamente ese es el problema. Antes estábamos preocupados, ahora estamos alarmados. Y estamos alarmados por el contexto internacional, por una situación crítica en la economía que no tiene pinta de modificarse sustancialmente a lo largo de los próximos meses, que está sirviendo de caldo de cultivo a la derecha más extrema, o podemos decir a la ultraderecha, a la derecha violenta, ¿no? Y eso se está produciendo en Europa y se está produciendo también en nuestro propio país. Todo eso ha culminado recientemente con el asalto a Blanquerna en un acto institucional del Gobierno de Cataluña. He dicho que hemos pasado, en este sentido, de la preocupación a la alarma, porque no son los mismos, y nosotros lo tenemos claro, por eso proponemos distintas medidas, ¿no? No son los mismos, bueno, pues sin querer minusvalorar ni tampoco compartir con el Partido Popular, que son chiquilladas, no son los mismos los jóvenes, algunos jóvenes del Partido Popular, que puede considerarse derecha extrema, que tiene una actitud complaciente, por decirlo de alguna manera, con el pasado franquista de este país, no son los mismos, por ejemplo, que aquellos que asaltan Blanquerna y que tienen unas características bien diferentes, que tienen una historia de odio, señorías, una historia de odio, en esa historia que, aunque el Ministerio de Interior nunca haya querido hacer un cálculo de sus agresiones se cuentan por miles, señorías, y sus víctimas por decenas, que en este caso se pueden producir en el ámbito de lo que podemos denominar la xenofobia, pero en otros casos, en otros ámbitos, y cada vez se extienden, en nuestra opinión, más y con mayor gravedad. Por eso digo que seguramente no tendremos éxito en esta iniciativa en esta Cámara, pero que volveremos otra vez a tratar este tema con toda seguridad. Distintos gobiernos se han negado a diferenciar claramente la investigación sobre la ultraderecha en Europa, y yo creo que eso lo vamos a pagar. Estoy convencido de que lo vamos a pagar. La ultraderecha, sus conexiones económicas, sus redes internacionales, es cada vez más fuerte y lo ha demostrado en recientes convocatorias electorales europeas y se está demostrando además en sus acciones cada vez más directas, cada vez más agresivas, cada vez más violentas. Hemos visto, me he referido recientemente, la de Blanquerna. Bueno, en ese sentido, mi grupo parlamentario propone, en primer lugar, el cumplimiento de la ley de memoria. Y dirán ustedes, como dijo hoy el ministro, que se está cumpliendo la ley de memoria. No sé qué ley de memoria se está cumpliendo cuando se financia la Fundación Francisco Franco, una fundación que ha pedido la intervención militar en nuestro país en los últimos días. No sé por qué estamos financiando a esa organización. Ningún país, Alemania, Italia, financiarían en estos momentos a una fundación musoliniana o a una fundación nazi. En ningún caso. Bueno, aquí lo seguimos haciendo. Y también en este verano el propio Gobierno, por seguir en esta equidistancia patológica que existe en este país, adopta la decisión de llevar a cabo unas obras en Cuelgamuros, anunciando al mismo tiempo que no va a cumplir el mandato de la Ley de Memoria Histórica, que dice claramente que hay que cambiar esa institución, que hay que cambiar esa organización de Cuelgamuros. Bueno, no solamente tenemos un problema con las juventudes del Partido Popular, tenemos un problema también en la sensibilidad del Gobierno. Y hoy yo me he escandalizado en la comparecencia del ministro de Justicia. Yo esperaba otra cosa.
No ha dicho ni una sola vez franquismo, pero es que ni una sola vez, que he repasado su intervención. Ha hablado del estalinismo, totalmente de acuerdo, en criticar, en condenar las barbaridades del estalinismo. Ha hablado del nazismo y del holocausto, totalmente de acuerdo, desde mi partido, en lo mismo. Pero es que son miopes ustedes, porque hemos vivido 40 años de franquismo, 40 años de dictadura, 40 años de exterminio de determinada posición política, y ustedes nada. Eso no ha existido, sencillamente no hay memoria. Hombre, se puede tener una memoria parcial. Bueno, de eso forma parte de la memoria, ¿no? No solamente la historia, la memoria es una memoria parcial. Pero, hombre, una memoria que tiene una amnesia total con respecto a 30 años atrás, aproximadamente durante 40 años, pues no es memoria, señorías, no es memoria. Y esa memoria, en nuestra opinión, esa memoria en que se es equidistante, esa memoria que no condena claramente el franquismo, que incluso lo obvia cuando habla de agresiones de la ultraderecha, como si la ultraderecha que tuviéramos en España o que tenemos en España fuera heredera de las juventudes hitlerianas. Que no, que son herederos de otra cosa, que tienen que ver con nuestra propia historia, con nuestra historia donde hay luces y sombras, pero con nuestra historia más negra, desde luego. Bueno, pues eso es lo que mi grupo en estos momentos quiere poner encima de la mesa, y por eso mi grupo quiere, en primer lugar, que el Gobierno cumpla la ley de memoria. Si no quiere cumplirla, que la derogue, pero que permita a esta Cámara debatir, porque en los últimos tiempos lo que hay es un Parlamento amordazado. En segundo lugar, lo que planteamos también claramente es que se abra la reflexión que se ha dicho con anterioridad por parte de la portavoz de UPyD. En este caso, que se habla la reflexión sobre la apología, que se habla la reflexión sobre el negacionismo. Hombre, pero apología y negacionismo un poco extendida, ¿no? No solamente apología y negacionismo del nazismo o del fascismo italiano, porque tenemos mucha tendencia a viajar, sino fundamentalmente también de la nuestra. De la nuestra. Ya ha pasado el tiempo, ya no tenemos contaminados nuestros sectores institucionales, ya podemos hablar sobre esto. Por tanto, también esa patología nos parece importante. Y en tercer lugar, que se promueva, en el caso de Alianza Nacional que tiene en su declaración una declaración de odio que nunca debería haber sido legalizada, una declaración de odio y exterminio. Bueno, pues que esa organización se inicie por parte de la Fiscalía las acciones para ilegalizarla. Felizmente, bueno, pues el fiscal ha dicho que lo va a estudiar y lo va a transmitir al resto de sus, digamos, delegaciones para luchar contra este delito de odio. A nosotros nos parece que sería adecuada esta ilegalización penal, que, como saben ustedes, nosotros no tenemos muy clara, pero en este caso queremos que se lleve a cabo cuanto antes, porque mucho nos tememos que no mirar directamente a los ojos al huevo de la serpiente finalmente provoque una situación aún peor. Ese es el sentido de nuestra iniciativa. Admitimos, por supuesto, la enmienda que añade totalitarismo a la iniciativa de mi grupo parlamentario. No tenemos ningún problema en relación a esa materia. La izquierda de la que yo provengo no tiene nada que ver con eso y, por tanto, no tenemos ningún problema en admitir esas enmiendas. Nos preocupa la situación y nos preocupa que esta situación empeore. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señor Llamazares. A continuación,